Oh, vaya, me estáis pillando en mi ronda de 300 flexiones matutinas, nada, mi calentamiento, no os preocupéis que estoy a punto de acabar, 299, y 300. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Interpretación. Soy Luis Caballos, es un placer como siempre estar aquí con todos vosotros una semana más. Sé que hace tiempo que no grabo ningún vídeo, pero bueno, aquí estoy. Más vale tarde que nunca. Es que me había ido de vacaciones a Irlanda, por cierto un país precioso. Y bueno, ya estoy aquí, preparado para continuar haciendo vídeos. No sé si os habéis dado cuenta, pero el último teletransporte ha sido porque se me ha inclinado la boina, que ha quedado chulísima. Bueno, y como no me estabais pillando haciendo ejercicios, ay, qué cosa, he estado yo casualmente haciendo mi entrenamiento matutino en el gimnasio de mi mansión. Y me he teletransportado aquí y, en fin, me habéis visto entrenar. En fin, de verdad es un placer. Espero que si no me seguís, que os esperéis para ver este vídeo y también podéis pausarme, ver los vídeos que ya he hecho, y si os gusta entonces sí que sí, seguidme, compartir, darle a like, que me apoyaréis muchísimo a que siga haciendo este tipo de vídeos. Y bueno, pasando ya al tema, hoy vamos a hablar sobre las artes marciales y el teatro, porque yo hice un TFE, que lo tengo ya aquí todo preparado para hacer el programa, donde hablaba de la lucha escénica en el teatro y empezaba haciendo una pequeña introducción sobre las artes marciales y toda esas competencias transversales que tenían con el teatro. Y bueno, entonces me voy a basar en mi TFE. El programa de hoy va a ser más estilo podcast y va a ser muy interesante. Bueno, a mí me resulta muy interesante y vamos a hablar sobre todas esas competencias que ya he dicho que pueden llegar a ser transversales entre las artes marciales, el arte oriental, el teatro oriental y el teatro occidental. Y bueno, y ver ahí qué equivalencia puede llegar a tener, qué funcionalidad puede llegar a tener el practicar artes marciales para cualquier actor. Y bueno, yo no soy el primero, han habido muchos maestros como Grotowski, Eugenio Barba, ya alumnos de Stanislavski, incluso el propio Stanislavski ya estudiaba estas artes orientales para adaptar una serie muy interesante. Entonces el programa de hoy va a tratar sobre eso. He visto que en Instagram, cuando he puesto de qué tema creíais que iba a hablar, había puesto de Matthew McConaughey, que también lo votaste bastante. Había puesto de hacer un entrenamiento de técnica vocal, que también lo habéis votado bastante. Y una cosa muy interesante es la filosofía estoica para el actor, que también lo habéis votado bastante. Entonces lo más seguro es que para la semana que viene voy a intentar que el capítulo sea sobre la filosofía estoica y qué principios podemos utilizar para mejorar nuestra calidad de vida siendo artistas, que puede llegar a ser muy interesante. Como no, lo que siempre digo, todo esto no hay verdad universal, simplemente yo voy dando información, voy dando ideas, voy dando conceptos, y si alguno encaja con vosotros lo cogéis y los que no, pues lo desecháis, que no hay ningún problema. Entonces, ahora sí que sí, empecemos. Zazú, Sí, Alteza. llévate a Nala. Tengo que dar a mi hijo una lección. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padre. Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las Tú legiones. sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza. ¿Y si nos ofendéis? ¿No vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, Es lo también en único eso que somos lo seremos. capaces de percibir, que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Tú mataste. Miedo es el camino hacia el lado oscuro. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón. Vale, bueno, pues antes de empezar os voy a comentar cómo vamos a estructurar este programa de podcast, y lo vais a tener dividido en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre qué es un arte marcial, qué origen tiene, y ya al final de este apartado os voy a presentar un esquema donde vamos a tener conceptos clave y qué equivalencia pueden tener al mundo interpretativo. Y en la segunda parte ya vamos a hablar sobre esa historia y esa evolución del arte marcial y cómo ha ido influenciando poco a poco al teatro oriental y ya luego al teatro occidental. Vamos a hablar en este apartado de dos grandes maestros, que es Grotowski y Eugenio Barba, pero nada, va a ser una pequeña introducción porque ya más adelante haré un programa de podcast hablando más específicamente sobre estos grandes maestros, como he dicho, que va a ser muy interesante. Así que nada, vamos a empezar con la primera parte y vamos a analizar el término arte marcial. Arte marcial tiene por un lado la palabra arte, por otro la palabra marcial, y ese segundo término proviene del latín martialis y simboliza al dios de la guerra, a Marte, en la mitología romana, y de ahí ya tenemos su carácter bélico. Y por otro lado, el concepto arte
proviene del carácter estético, organizado y expresivo que posee. Y el concepto expresivo va a ser muy importante para un futuro porque expresar va a ser un concepto que va a ir muy ligado al mundo interpretativo. Y bueno, esta es la principal diferencia entre estas y otras disciplinas de lucha y el punto en común con el mundo artístico. La práctica de las artes marciales se remonta a 2000 años antes de Cristo y según los historiadores se propagaron por todo Oriente por los monjes budistas. Retomando este origen antropológico, las artes marciales surgieron por la necesidad de defenderse dentro de un contexto social, histórico y geográfico. Por tanto, teniendo claro esto, pues bueno, ya sabemos que dependiendo de estos factores podemos citar distintas disciplinas, ¿no? Como puede ser el karate, el kung fu, el judo, aikido, etcétera, etcétera, etcétera. Las artes marciales hay que saber que no solo engloban una serie de técnicas concretas para defenderse, aunque hay que reconocer que es una de las partes más importantes, sino que también van acompañadas de una estética y se caracterizan, leo textualmente, se caracterizan por ejercitar la armonía del cuerpo, la mente y el espíritu, por lo que incorpora una corriente filosófica por cada disciplina que surge. Esto está sacado del significado de artes marciales, párrafo 4. El interés por analizar la mecánica del cuerpo humano junto a su centro de gravedad y sus diferentes centros energéticos e impulsos dio lugar a la precisión y optimización en la ejecución de las técnicas en estas disciplinas. Este cacho voy a hacer énfasis porque ya podemos ver una serie de conceptos que se pueden equiparar al mundo artístico. Ya que, bueno, si alguno de vosotros ha hecho teatro físico, y bueno, tampoco hace falta haber hecho teatro físico, realmente con la interpretación en general ya podemos ver que el buscar una optimización de la ejecución de los movimientos o estudiar la mecánica del cuerpo humano o los centros de gravedad ya es materia que va muy ligada a la interpretación. Continúo, las artes marciales, más allá de ese carácter bélico que hemos dicho que obviamente poseen, también tienen belleza y sus técnicas muestran dos objetivos distantes entre sí. Uno sería la eliminación, que es reducir al contrincante con esas técnicas, y la otra, la más artística, la creación, generar un momento de armonía entre la psique es el alma, el cuerpo y el espíritu. La creación, otro concepto clave que va muy ligado al mundo interpretativo, porque al final, como muchos grandes maestros han dicho, lo que hace una actriz o un actor, bueno, realmente cualquier artista en general es crear, ¿no? Y para finalizar este apartado, son un camino de autoconocimiento personal y de expresión, muy importante. Y los artistas marciales buscan un cuerpo que esté predispuesto y dotado de sensibilidad, que sea capaz de comunicar sin obstáculos las intenciones de la psique. Recordad que era el alma. Y quizá por este motivo, pues bueno, el teatro puso su atención en él, ¿no? Ya que para un actor es muy interesante que su cuerpo esté predispuesto a mostrar y a transmitir lo que su mundo interior quiere comunicar. Y otra característica de estas artes marciales es la comprensión y el respeto en su práctica y aprendizaje, ya que todo practicante entiende que para llegar a dominarla debe de dedicarle obviamente esfuerzo, constancia, dedicación y paciencia. Estas 4 claves realmente pueden ser muy funcionales para el propio desarrollo de un actor en su entrenamiento actoral. Vamos a dejar ya un poco esta introducción que hemos hecho de las artes marciales y vamos a hablar sobre el karate. ¿Por qué? Porque el karate fue el arte marcial que yo estuve practicando durante muchos años y entonces vamos a basarnos un poquito en este arte marcial. Vamos a hacer una pequeña introducción y es que el origen del karate se debe a la inmigración china a las islas Ryukyu, que para quien no lo sepa son las islas de Japón de hoy en día, pero que anteriormente se llamaban Ryukyu. Y esta inmigración china fue en el siglo XIV después de Cristo, y al estar prohibido el uso de armas dentro de esta región, los habitantes del antiguo Japón adoptaron las artes marciales provenientes de estas corrientes extranjeras, que ya hemos dicho, para obtener la capacidad de poder defenderse a mano vacía. De hecho, es una evidencia que la mayoría de armas que encontramos hoy en día en estas artes marciales son una evolución de herramientas de trabajo que tenían los campesinos en aquella época. Vamos a hablar más concretamente dentro del karate, que hay muchos estilos, del Kyokushinkai, que fue el que yo practiqué, y es uno de los estilos más jóvenes que tenemos dentro del karate, en sentido cronológico, ya que fue fundado en 1953 por el maestro Oyama Masutatsu.
Este término simboliza la última verdad o verdad definitiva y se inspira en los estilos más clásicos que son el Shotokan y el Goju Ryu. Y como el karate tradicional, su metodología se basa en 3 partes: el Kigon, que es la técnica, la kata, que hablaremos en un futuro de ella, que es la forma de esas técnicas, y el kumite, que es el combate. Recalco lo de la kata porque ahí vamos a ver que hay una gran equivalencia con una representación teatral. Ya veremos por qué. Bueno, esta disciplina posee una filosofía que envuelve y busca la mejora personal mediante el control mente-cuerpo. Esto realmente es algo muy común entre las artes marciales y es uno de los estilos más populares en los últimos años, ya que es el más practicado internacionalmente. Y esta arte marcial integra valores como el respeto, la cortesía, siendo importante mostrarlo a través de diversos tipos de saludos. También busca mejorar el nivel de alineación corporal, el endurecimiento del cuerpo y la capacidad de conectar con él. Volvemos a lo mismo y un punto en común entre todas las artes marciales y en un futuro hacia el mundo interpretativo, que es la alineación corporal como herramienta de trabajo para el cuerpo, para el físico de un intérprete, y la capacidad de conectar con él. Ahora vamos a hablar un poquito del karateka, ¿vale? Bueno, pues el karateka, así es como se denomina el maestro y especialista que practica este arte marcial. Las personas expertas en esta disciplina entrenan desde sus comienzos tanto la práctica como la comprensión de la técnica, ya que no solo deben saber ejecutar los movimientos, sino entender su aplicación y mecanismo, obviamente. La repetición es una de las metodologías clave en este ámbito. La repetición también es una de las metodologías claves en el mundo interpretativo, no la única, pero sí es una de ellas. Una vez que la técnica está pulida, su aprendizaje no finaliza, curioso, hasta que incluimos la energía, la respiración y la intención. Podemos ver que estas 3 claves son muy comunes con la interpretación. Por ello, el karateka practica desde sus comienzos dichas obligaciones. Dicen que el movimiento perfecto incluye el ki, que es la energía interna, el kiai, que es esa expresión de la energía mediante la voz. En este caso, el karateka es en forma de grito, en caso de un actor puede ser narrando. Y el kime, que es la optimización o la organización de esa energía. Para un karateka es imprescindible la comprensión del esfuerzo y la paciencia. Tiene muy clara la idea del trabajo constante para lograr un resultado y sienten un sólido compromiso hacia el desarrollo mental, espiritual y física. Comprenden la importancia de ser humilde y honesto respecto a su práctica. Y bueno, todas estas características son transferibles a cualquier persona y en nuestro caso, pues obviamente a cualquier actor o actriz. Ahora ya vamos a dar un paso más y vamos a hablar de las artes marciales como expresión artística, y aquí os voy a hacer mención a Bigman en su libro del 2008, The Way of the Bow, y os leo textualmente: el arte de estas disciplinas marciales se encuentra en su propia representación, tanto para un público como individual. Es una forma de autoexpresión humana mediante la lucha, algo muy similar, como os leeré más adelante, a un comentario que hizo Bruce Lee en su última entrevista. Un karateka realizando una kata o exhibición frente a un grupo de personas estaría realizando algo parecido a una representación teatral. El artista marcial realiza una serie de ejercicios de lucha escénica cuyo oponente es imaginado para insuflar de verdad cada movimiento. Lo realiza desde un trabajo físico y espiritual que redunda en su propio crecimiento personal. Si esta práctica se realiza delante de un público, podría considerarse por ende como una representación escénica. Y añade que el dojo puede ser otro concepto clave en esta equivalencia teatral, ya que este espacio sería como el escenario para el actor. Es un lugar donde la persona adopta otro rol diferente al cotidiano. Otro autor al que voy a hacer mención sería Tours, en 2003, y Tours destaca que la concentración, la disciplina, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la creación y sensaciones durante la representación lo destaca como elementos clave y competencias transversales entre el teatro occidental, el kabuki, que es un tipo de teatro oriental, y las artes marciales. Y bueno, el karate también aplica esta selección de prácticas y principios comunes con el teatro occidental. Donde podemos apreciarlo de una manera más directa es nuevamente, como hemos mencionado antes, en la realización de las katas. Ahora voy a leer textualmente un apartado que leí de la página El Shueisha, en el apartado más concreto de qué es el karate, reglas, origen e historia.
dice así: no es una representación de un combate simulado, sino la herramienta para que los karatecas aprendan la forma, posición adecuadas durante un combate. Por ello, mientras lo ejecutan deben visualizar diferentes aplicaciones frente a un adversario real. Por tanto, un karateka a la hora de realizar una kata debe de, y aquí os voy a mencionar 5 elementos que un karateka debe tener en cuenta a la hora de realizar una kata. Uno sería vivenciar el aquí y el ahora a partir de una gran concentración y atención. Ya podemos ver que el aquí y el ahora es un concepto que directamente se hace mención en el mundo interpretativo, ¿no? Igual que la concentración y la atención son herramientas muy útiles para cualquier actriz o actor. Segundo, emplear su memoria sensorial para la recreación orgánica de los movimientos. Tercero, visualizar las aplicaciones de las técnicas. Cuarto, impregnar de emoción la kata. Y 5. Incorporar una gran disciplina que le acompañe en todo momento, en todo proceso creativo, expresivo y de crecimiento personal. Por lo tanto, el karateka, al igual que el actor, es alguien que entrena para tener más conciencia corporal, autoconocerse y expresarse emocionalmente con honestidad. Al ver a un practicante de este arte marcial realizar una exhibición, pues obviamente estarás viviendo como una representación teatral, una experiencia efímera, íntima y llena de emoción. Y aquí ya os voy a leer algo que dijo Bruce Lee en el año 1971 en el The Pierre Berton Show, que dice así: para mí, las artes marciales consisten en expresarse uno mismo con honestidad, y eso es muy difícil. Quiero decir, para mí sería muy fácil montar un espectáculo, presumir y ser inundado de esa sensación arrogante y que todo sea genial. Pero el expresarse uno mismo con honestidad, sin mentirse a uno mismo, expresarme con total honestidad, eso, amigo mío, es muy difícil de hacer. Tienes que entrenar. Y también defendía que la manera en la que él enseñaba artes marciales aportaba un mejor autoconocimiento del alumno. Recordar que él enseñaba artes marciales a actores para que ellos, y leo textualmente dicho por el propio Bruce Lee, puedan mostrar en forma de combate el arte de expresar del cuerpo humano. Y dicho esto, ahora vamos ya a mencionar una tabla que hice en mi trabajo de fin de estudios, donde hacía una comparativa sobre una serie de conceptos, y esa comparativa era sobre el karateka y el actor o actriz en cuestión. Vale, esto lo voy a intentar que lo tengáis visible en YouTube, ¿vale? Mientras lo voy explicando. Y poco más, voy a comenzar. Bueno, estos elementos que voy a enumerar ya han sido mencionados anteriormente en toda esta introducción que he ido haciendo, solo que aquí está puesto de una manera más concreta y realizando esa comparativa. Primero tenemos la concentración, muy importante, y comenzamos. Karateka. Debe de poder evadirse de todo aquello que no le permite estar en el aquí y en el ahora. Para la actriz o el actor, debe de ser capaz de estar en el aquí y en el ahora del ejercicio o representación. Puntos de atención. Karateka. Debe de poder canalizar su atención a donde sea necesario y abarcar lo que sea necesario para la realización de su ejercicio. Actriz o actor. El actor debe ser capaz de estar atento a todo lo que le incumbe, desde un círculo más introspectivo hasta un círculo más externo, sin dejar de lado ningún elemento relevante. La respiración. Para el karateka, debe de ser un profesional del uso de la respiración. De hecho, es la base de su concentración, eficiencia física y flujo de su energía. Es la conexión entre el ki, el kimi y el kiai. Actor o actriz. El actor debe de ser capaz de dominar la respiración, ya que es la fuente de una proyección vocálica orgánica y un elemento principal de cualquier elemento de expresividad, desde la calidad de movimiento a la propia emoción. Flujo de energía. Karateka. Debe de aprender a producir y circular la energía mediante su cuerpo para llegar a la máxima eficacia del movimiento. Actriz o actor. El actor debe de ser capaz de comprender cómo funciona la energía y saber producirla. La energía es un elemento clave de la presencia. Niveles de energía. Karateka. Debe aprender a regular su ki a conciencia para la calidad y kime del movimiento. Actriz o actor.
debe ser capaz de manejar los niveles necesarios y requeridos por las circunstancias, partiendo de que tiene que haber energía, no todo personaje o estados requieren la misma. Puntos de apoyo. Karateka debe conocer el amplio abanico de posibilidades de apoyo y debe de poder usarlos dependiendo las exigencias del movimiento. Actriz-actor debe de comprender los puntos de apoyo de su cuerpo para ganar una mayor presencia, fuerza y seguridad. Puede influir desde la composición física de un personaje, la proyección de la voz o incluso una intención. Centro de gravedad. Karateka debe de tener conciencia de su centro de gravedad y de cómo cambiarlo dependiendo de las exigencias del movimiento, obviamente. Actriz o actor. Los centros de gravedad son clave para trabajar diferentes cualidades de movimiento. Impulsos. Karateka debe comprender cómo funciona su cuerpo físico y de dónde parte el impulso de cada acción. Actor o actriz. Es enriquecedor que un artista sea un maestro en este ámbito, ya que le permite transformar los impulsos de movimiento y crear un personaje o un estado. Eficacia del movimiento. Karateka debe de pulir una técnica hasta que se consigue la máxima eficiencia sin malgastar fuerza, energía y tiempo. Actriz o actor debe de ser preciso y realizar lo necesario en su gestualidad, en su desplazamiento y en su movimiento. Autoconciencia corporal. Karateka. Su atención debe de poder abarcar su cuerpo en máxima totalidad y tener la precisión de usarlo como corresponde en cada momento de cada ejercicio. Actriz o actor. Debe de ser un maestro de su propio cuerpo. Cuanto más conciencia y propiocepción, más rica podrá ser una expresión misma y su creación. Impulso orgánico. Karateka debe de entrenar para conseguir un impulso orgánico, en parte para la eficacia del gesto y por otra para las respuestas lógicas e inmediatas de la lucha, de la propia lucha. Actriz o actor debe de aprender a reaccionar orgánicamente y de manera lógica ante una circunstancia. Esto dotará al actor o a la actriz y a la escena de verdad. La expresividad de las emociones. Último punto. Karateka debe de expresar en todo momento de manera fluida la emoción de cada gesto, como por ejemplo en una kata de exhibición. También debe controlarlas en el combate y es esta dualidad la que requiere un alto conocimiento de ellas. Actriz o actor debe ser un maestro de las emociones. Si el actor es capaz de conocerlas, de provocarlas y de expresarlas con total libertad y dominio, la actriz o actor siempre creará una sinergia con la emoción del espectador. Vale, dicho estos puntos en común que hemos cogido entre las artes marciales y el mundo interpretativo, también voy a acabar este apartado con una serie de comparación entre la filosofía de las artes marciales y esa posible adaptación al teatro. Esta filosofía lo he cogido del Dojo-kun, que es una serie de reflexiones que se hace al final de cada clase, y lo he dividido en 2, 3, 4. He cogido 4 de estas reflexiones y luego he cogido otros 5 elementos de esta filosofía que pueden llegar a ser clave para cualquier actor o actriz. Vale. Reflexión del karate. Primera. La verdadera esencia del camino marcial solo puede realizarse a través de la experiencia. Sabiendo esto, nunca temas sus demandas. Vale, pues una posible adaptación al teatro sería: para las actrices y actores no solo es importante entender y leer sobre su oficio, saber teóricamente cómo funciona una técnica, sino que tienen que experimentarla y no tener miedo al tiempo que ésta le pueda requerir. La segunda reflexión del karate. Seguir el camino marcial es como escalar un acantilado, debes seguir aunque no tenga el resto. Esto demanda una absoluta y constante devoción a la tarea actual. Aquí ya hablamos de concentración, y su posible adaptación al teatro puede ser cuando se esté trabajando una técnica o se esté interpretando. El actor o la actriz tiene que estar concentrado en el aquí y en el ahora, con entrega, atención y concentración. Tercera reflexión. En las artes marciales la introspección brinda sabiduría. Vea siempre la contemplación de sus acciones como una oportunidad para mejorar. Y su posible adaptación podría ser: un actor o una actriz que se conoce a sí mismo tendrá sabiduría, obviamente. Aprovecha cada momento que te ofrezca la oportunidad de comprenderte mejor y así tendrás más riqueza para ofrecer. Y bueno, ya por último, la cuarta reflexión
podría ser: nunca olvidaremos la verdadera virtud de la humildad y su posible adaptación sería: sé humilde con tu trabajo, sé honesto con tu interpretación. Y ya para acabar este apartado vamos a hablar de esos 5 elementos de esta filosofía. Serían la constancia, humildad, paciencia, honestidad y respeto, y su posible adaptación al teatro. Para la constancia, el actor debe ser constante en su trabajo y entrenamiento para llegar a comprender las técnicas y que éstas se vuelvan eficaces. Con la humildad, el actor debe comprender que no puede aprender en su totalidad una técnica o ganar una cualidad con una sola práctica. Paciencia. El actor debe comprender que el aprendizaje es un proceso largo y debe de saber aceptarlo y gestionarlo. Honestidad. El karateka es honesto con su dedicación y trabajo, eso le ayuda a ser honesto en su expresividad. El actor, por ende, debe ser honesto consigo mismo en todo momento, tanto en su entrenamiento como en su experiencia y expresión artística. Y por último tenemos el respeto. El actor debe respetar su entorno de trabajo, su propio trabajo y el trabajo de sus compañeros y a sí mismo. Vale, con esto vamos a acabar este apartado y ya vamos a entrar al segundo, que es esa evolución que ha ido teniendo las artes marciales y cómo han ido influenciando al teatro. Vale, vamos a hablar sobre el teatro oriental, y hay que tener claro que en Oriente la evolución misma del teatro se encuentra muy ligada a sus tradiciones, y dentro de sus tradiciones tenemos las propias artes marciales, ¿no? Las representaciones, la temática, la dramaturgia e incluso la propia forma de interpretar se encuentran muy acotadas por la forma establecida y desarrollada durante siglos. También es habitual que los propios espectáculos abarquen otros campos artísticos como la danza, la acrobacia, el canto, la música, y volvemos a lo mismo, las propias artes marciales. Vale, aquí os voy a mencionar unos ejemplos del teatro oriental y cómo se ha visto influenciado por las artes marciales. Primero tenemos el teatro kabuki y el takimawari o tachimawari. La verdad que no sé muy bien cómo se pronuncia. Este teatro tradicional japonés surgió en el periodo Edo, que transcurre entre el 1603 y 1868, cuando la clase guerrera predominaba en el país. Esto es en Japón. El kabuki en sus orígenes poseía un carácter popular y presentaba temáticas como venganzas, amores prohibidos, robos y asesinatos. Se basaban en noticias locales de aquellos tiempos como fuentes de inspiración, y los detalles reales eran maquillados un poco por los propios dramaturgos para evitar la censura y el cierre de los teatros. Las historias sobre samuráis eran habituales y el público pues, se ve que les gustaba mucho poder verlas y apreciar que esta clase alta tenían problemas muy similares a la popular. Un elemento propio de este teatro era el tachimawari, que eran luchas con espadas y artes marciales que abundaban en la trama y se representaban en la propia escena. Después tenemos la ópera de Pekín, este sería ya chino, y es un teatro surgido y estructurado en el siglo XIX. Se popularizó en la dinastía Qing y se practicaba en toda China. Engloba disciplinas como el canto, la recitación, la danza, las acrobacias y las propias artes marciales, sobre todo el kung fu artístico. Recordemos en el podcast que hice anteriormente sobre Jackie Chan que el estudio en la ópera de Pekín y el kung fu artístico era una de las disciplinas que practicaba. La música es elemental para crear el espacio sonoro y acompañar las distintas escenas. Este coro musical se sitúa en un lateral del escenario y se encuentra fuera de la vista del espectador. El maquillaje es otro de los elementos imprescindibles. Eran muy elaborados, vistosos y repletos de simbología. Y bueno, cada maquillaje describía un personaje en concreto. Y la escenografía solía ser escasa. Solía ser una mesa o 2 sillas, y con esto pues ya se hacía junto a la imaginación de los propios intérpretes y del público pues el escenario en sí. Posee 24 actos y se requería, sobre todo en la antigüedad, varios días para su representación. Hoy en día suelen contener un solo acto y se representan las escenas y acontecimientos más relevantes en la trama. Este tipo de teatro se divide en wenchi y en guchi, y es en este segundo en el que nos vamos a detener. Los guchi se centran en las acrobacias, la acción y las artes marciales. Sus principales personajes son los Shen jóvenes, los Jing y los Chou, y el tipo de arte marcial que se muestra es el Kung Fu, practicado de una manera meramente estética y espectacular.
Después tenemos otro ejemplo de estas artes orientales, serían los propios shows de Kung Fu, que es un tipo de espectáculo popular en China en el que se muestra una serie de exhibiciones en directo sobre este arte marcial. Esta práctica está llena de acrobacias, acción, dinamismo, velocidad y precisión. Un ejemplo de esto sería la leyenda del Kung Fu del Teatro Rojo en Pekín. Y vale, ahora ya pasando ya a esa parte más occidental, ya a comienzos del siglo XX, diferentes maestros occidentales se dieron cuenta de las aportaciones que las artes orientales poseían respecto al teatro occidental. Comprendieron la gran disciplina, conciencia corporal, expresividad y belleza que poseía e investigaron acerca de cómo este trabajo podía adaptarse al propio entrenamiento actoral. Tras descubrir los elementos en común que unían ambas artes, crearon una serie de ejercicios inspirados en estas corrientes orientales. Y bueno, vamos a hacer mención a Jerzy Grotowski, entre ellos, y a Eugenio Barba, que a su vez se inspiró en Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski nació en 1933 en Polonia y es uno de los directores y teóricos del teatro más influyentes del siglo XX, sobre todo en Europa, graduado en el Instituto Ruso de Arte Teatral de Moscú e inspirado por Anthony Artaud, que a su vez este artista, que también era poeta, también se inspiraba mucho en las artes orientales. Y bueno, aparte de inspirarse en este maestro, también se inspiró en el teatro oriental. Es el creador del concepto teatro pobre, un teatro que para existir solo necesitaba la relación actor-espectador. Y para concluir, Jerzy Grotowski usó las propias artes marciales, se inspiró en ellas para crear su propio entrenamiento actoral que se practicaba en su laboratorio. Ahora vamos a hablar un poquito de Eugenio Barba, que es un autor, director e investigador teatral nacido en 1936 en Italia y es reconocido por fundar la compañía Odin Theater, una de las más influyentes dentro del marco europeo del siglo XX, por la creación del concepto antropología teatral. En 1961 viajó a Polonia para nutrirse del laboratorio teatral de Jerzy Grotowski, donde se mantuvo 3 años consecutivos, y en 1978 realizó un viaje pedagógico para conocer otras culturas y formas teatrales, y fue a Asia, América Latina y otras regiones de Europa. Y bueno, dentro de sus ejercicios, él se inspiró mucho en la danza, en las acrobacias, en la pantomima y en el Hatha Yoga. Y bueno, y en las propias artes marciales, sobre todo de su viaje por Asia y del propio Jerzy Grotowski. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer, de verdad. Espero que os haya servido y os haya ayudado, ¿no?, a simplemente reflexionar sobre esas posibles equivalencias que puede tener el mundo artístico con las artes marciales y que quizá puede llegar a ser interesante practicar alguna por el mero hecho de crecimiento personal y, bueno, como un plus hacia tu entrenamiento actoral. Puede llegar a ser muy interesante y bueno, como habéis podido ver, simplemente he hecho una pequeña introducción a Eugenio Barba y a Jerzy Grotowski. Yo os prometo que en programas futuros hablaré ya un poquito más de estos grandes maestros de una manera más extensa. Y hasta aquí, vuelvo a repetir que ha sido un placer. Darme apoyo, darle a like, compartir si no lo habéis hecho y si os gusta lo que hago, como digo siempre, y nos veremos en la próxima. Chao, camaradas.